Diserpo. 9. Una de cada 20 personas en el país está infectada con diserpo. Era uno de los titulares. Al ser conocida esta cifra, el Congreso de la Nación convocó a una sesión de emergencia, junto con el ministro de Salud y toda personalidad reconocida en el ámbito médico. Se evaluaron diversas acciones y la más polémica fue construir unidades de cuarentena a las afueras de las ciudades para mantener en un ambiente controlado a los infectados y tener un mayor control de la evolución de la epidemia a la par que se cortaban los canales de contagio. La movilización de los infectados sería obligatoria. Ya lo estaban haciendo otros gobiernos. Al final de esa sesión se decidió que en un plazo de 10 días se tomaría el dictamen final sobre la propuesta. Fui el encargado de reportar todo lo relacionado a la iniciativa, debido a que no había muchas opciones. Solo íbamos a trabajar 3 personas en mi departamento, incluyendo el chief. Igual me hubiera ofrecido. La propuesta causó reacciones en la población que incluso llegaron a tornarse violentas. Un grupo de personas que se hizo más grande mientras los días pasaban, se ubicó al frente del Congreso para protestar. Colocaron carpas, mesas e incluso sofás y lograron crear una especie de campamento citadino improvisado. Cuando me enteré sobre la iniciativa, mi primera reacción fue de desagrado, incluso de indignación, pero ahora que lo pienso, la idea de crear esos lugares fue muy lógica. Si se estaba batallando contra una epidemia, la mejor opción era restringir todo contacto entre los infectados y las personas sanas. Y la mejor forma de hacerlo fue concentrar a los primeros en lugares cerrados. Lo pienso varias veces y no entiendo cómo mi yo sano tuvo tantos problemas para aceptar ese hecho. La decisión correcta es la que favorece a la mayoría, ¿no? Si para salvar a 1000 personas se tiene que asesinar despiadadamente a 10 inocentes, entonces es acertado hacerlo. De la misma forma, si el objetivo fuera hacer que Diserpo deje de expandirse, la decisión de encarcelar a los infectados fue acertada. En la manifestación al frente del Congreso había muchos carteles con frases que iban desde las insultantes hasta las casi poéticas. Después de ver las fotografías que tomé el primer día que lo visité, el cartel que me hizo pensar más fue el que estipulaba: crear campos de concentración es inmoral. ¿Inmoral? ¿Qué es la moral? Si recuerdo mis clases de filosofía en la universidad, la moral era el conocimiento sobre qué acciones se debían hacer y cuáles evitar para la estabilidad de la sociedad. El aislamiento de los infectados no buscó exactamente eso, estabilidad. Incluso si el calificativo de inmoral proviniera de un ideal basado en la empatía o el entendimiento del sufrimiento de personas discriminadas, esto es incorrecto. Estamos hablando de personas sin la capacidad de sentir emociones, incluyendo el sufrimiento. Es más, ¿se podría llamar inmoral a algún acto que afecte negativamente a personas que no pueden sufrir? Se llevaron a cabo debates, mesas redondas, entrevistas, choques entre policías y manifestantes, los cuales produjeron 3 muertes. Al final, como era lógico, se aprobó en el Congreso la decisión de agrupar a los infectados, lo que provocó aún más manifestaciones. Algunos miembros de Espada Justa comenzaron una huelga de hambre en la Plaza Mayor contra toda medida que busque contener la enfermedad. Según ellos, los creyentes, los verdaderos creyentes, eran inmunes a Diserpo, por lo que se tenía que incluso promover la infección del mayor número de personas para que el mandato de Dios se pueda cumplir, para separar los granos de la paja. Los subnormales de esa secta son unos idiotas. ¿Cómo pueden creer que le están haciendo un bien a la sociedad al hacer todo lo posible para que la gente se infecte? Le dije a mi novia mientras preparábamos la cena. Son sus creencias. Cada uno tiene derecho a creer lo que quiere, me respondió mientras abría una botella de vino. No, eso está mal. En el momento en que creencias como esas afectan negativamente a otras personas que no las comparten, esas creencias no se tienen que respetar. Solo dices eso porque no crees en Dios, pero para otras personas como yo que creemos que hay algo más, es importante que vivamos en una sociedad que no discrimine las creencias religiosas. Sé que esto lo hemos discutido varias veces. Sé que tú sí quieres vivir en una sociedad donde todos hagan lo que quieran sin generar algún tipo de conflicto, donde todo sea paz y amor, porque tú eres así.
Pero cuando personas creen, digamos que no se deben vacunar a niños o bebés, esas creencias afectan a la sociedad en general. Porque si la gente empieza a dejar de vacunar a sus hijos, las enfermedades que ya estábamos a punto de eliminar de la Tierra regresan. Si esto ocurre, nuestros hijos y sus hijos tendrán que seguir viviendo con esa enfermedad en el aire. Por eso, apenas una creencia afecta negativamente al resto de la sociedad que no la comparte, esta debe ser analizada, discutida, criticada y, si es necesario, descartada. Esto no es discriminación por creencias, es la búsqueda del bienestar para la mayoría de personas. Perdón, pero de todo lo que acabas de decir, lo único que escuché fue nuestros hijos. 10. Se podía ver también el cambio de Diserpo. Estaba produciendo en las redes sociales. Poco a poco los mensajes más comunes cambiaron de ser unos de preocupación a unos de beligerancia. Las personas quisieron culpar a alguien de todo lo que estaba pasando. Aquellos que culpaban a los mismos infectados comenzaron a creer y a crear grupos en Facebook, Twitter y otras redes sociales para alentar la discriminación hacia los infectados e incluso la agresión hacia ellos. Los infectados también utilizaban el Internet para expresarse. Lo veo todo claro. Sé quién soy y todos deben saberlo. Quiero destruir a todos. Necesito hacerlo para sentirme algo. ¿Para qué vivir si ya no se puede disfrutar de la vida? Escucho mis pensamientos. Los escucho claramente. Son tantos. Mi cabeza está llena de ellos. Cuando leí este último tuit, no lo entendí, pero ahora es el más claro de todos. Escribí un artículo sobre la evolución de las redes sociales en los últimos años. Ellas nos brindaron mayor poder para expresarnos y conectarnos, pero esta voz y esta conexión fueron tan gratuitas, tan irónicamente impersonales, que restaron importancia a lo que significa poseer una opinión. Con esta nueva libertad, las personas comenzaron a opinar por opinar, sin pensar mucho sobre el valor de sus palabras e ideas. Algunos así fueron la conclusión de mi artículo, que seguro ya nadie recuerda. Ahora abro Twitter y la mayoría de mensajes piden ayuda. El hashtag global más popular es End of the World. Se llevó a cabo una encuesta que solo podía ser respondida por personas infectadas. Era una sola pregunta. ¿Está de acuerdo con que se lleve obligatoriamente a unidades habitacionales para infectados? Las opciones de respuesta eran sí, no, me da igual. Aproximadamente 40% de los entrevistados respondieron no, pero el resto respondió me da igual. Casi nadie respondió positivamente. El gobierno se valió de estos datos para informar que la mayoría de infectados no estaban en contra de ser llevados a estos complejos médicos, por lo que reconfirmaba que la decisión de ir adelante con el proyecto era la correcta y que terminarían las obras en un mes. Sin embargo, nunca se llegaron a completar. El inicio de la construcción en mi ciudad de la Unidad Contingente Médica, o UCM, como se le conocía, tuvo un efecto psicológico en la comunidad. Esa cerca circular de metal a las afueras de la ciudad detonó algo parecido a un sentimiento generalizado de permisión hacia el uso de conductas discriminatorias contra los infectados. Se dejó de ver a esas personas como víctimas y comenzó a percibírselas como personas que tenían que ser controladas, encarceladas, cercenadas de la sociedad. Se las comenzó a ver como diferentes. Ya no eran nosotros y Diserpo, sino una fusión de ambos, una misma entidad. Me acuerdo claramente cuando un día estaba caminando por una de las calles principales de mi ciudad y vi cómo un mesero empujaba a una persona fuera de su restaurante gritándole: ¿No sabes leer? Apuntaba un cartel en la entrada del establecimiento. La persona que había sido expulsada desde donde yo estaba se veía tranquila y siguió su paso como si nada hubiera pasado. Me acerqué a la entrada del restaurante y leí el cartel: No se aceptan personas con Diserpo. En ese momento sonó mi teléfono. Era el número de la casa de mis padres. Mi madre habló tan rápidamente que no le pude entender. Solo escuché al final la palabra padre. Después de pedirle que se tranquilice un poco, ella logró decirme que mi padre tenía los síntomas de Diserpo.
Quisiera poseer algún tipo de apuntes que me pudiera decir qué sentí en ese momento, un relato biológico que me describa qué era lo que pasaba por mi mente, cuáles fueron mis reacciones físicas, si se aceleró mi respiración, si sentí algo en la piel, si tuve alguna presión en el pecho. Ahora solo puedo pensar en sentimientos generales. Sé que tuve miedo, preocupación, pero cada momento que pasa, esas palabras me suenan más abstractas. No extraño tener sentimientos, pero no creo que sería capaz de explicar por qué no los extraño. Fui corriendo al metro, pero ya no funcionaba por falta de personal. Salí de nuevo a la calle para tomar un taxi. No pasaba coches, tuve que ir corriendo a la casa de mis padres. Apenas me abrió la puerta, mi madre me llevó la mano a su habitación sobre la cama y hacia mi padre, dormido, inconsciente. En ese momento no lo pude diferenciar. Mi madre se sentó en la cama, pasó la mano por la frente de mi padre y me dijo que ya no reaccionaba desde hace 10 minutos. También me contó que había llamado al teléfono de emergencia, que había dispuesto el gobierno. Le hicieron esperar más de media hora y al final solo le dieron un consejo: reposar horizontalmente hasta el término de los síntomas. Hacía mucho que no veía a mi padre echado en su cama, con los ojos cerrados. De pronto, saltaron a mi mente varios recuerdos de mi niñez. Los domingos, mis hermanos y yo nos despertábamos muy temprano y trepábamos a la cama de mis padres para dormir juntos hasta el momento de preparar el desayuno. Después de una hora en que mi padre y yo no intercambiamos palabras, mi padre abrió los ojos. Primero vio a mi madre. Pasó su mirada por cada elemento de su rostro, como si quisiera entender a quién tenía al frente. Ella acarició su mejilla. ¿Estás bien?, le preguntó. Él no respondió. Me miró y de nuevo sus ojos hicieron un recorrido meticuloso, como si hubieran querido analizar los contornos de mi cara. Me levanté de la silla para verlo mejor. Me siguió con los ojos. ¿Cómo te sientes, papá?, dije. Comencé a observar sus manos como si fueran objetos extraños a su cuerpo. Levantó su rostro y se apoyó en los codos. Dio una mirada alrededor suyo. Tenía la boca ligeramente abierta. ¿Puedes hablar?, le preguntó mi madre. Él la miró, levantó la mano, tocó los contornos de ese rostro femenino, pasó la yema de sus dedos por los labios, no como si los estuviera acariciando, sino como si los estuviera reconociendo. Me siento raro, respondió. Mi madre sonrió al oír de nuevo esa voz. ¿Sientes algo de dolor?, le pregunté. Me miró de pies a cabeza. ¿Dolor? Llevó una mano a su cabeza. No, definitivamente no es dolor. ¿Quieres que te traiga algo? Se notaba que mi madre estaba algo nerviosa e insegura de lo que quería decir. Quiero, respondió de varios segundos en silencio. Quiero que me traigas un cuadro, cualquiera de los últimos que he hecho. Cuando era adolescente le pregunté por qué había elegido dedicarse a las artes. No entendía qué le cautivaba tanto de estar al frente de un lienzo en blanco y poco a poco ponerle color encima, trasladar paisajes, delinear objetos a un mundo abstracto bidimensional. Parándose al frente de la ventana de su estudio, en un pequeñísimo cuarto de nuestro piso. Me respondió que las personas que saben escuchar a su entorno y a sí mismas pueden sentir un llamado sobre el rol que tienen que desempeñar en el mundo. Él sintió la necesidad de extraer la belleza de su ambiente y plasmarla en cuadros. Le pregunté cómo podía oír ese llamado. Me dijo que primero debía dejar de escuchar a quienes se enmascaraban como guías de mi vida. Mi madre quedó extrañada por el requerimiento de mi padre, pero luego se levantó velozmente y se dirigió al atelier. Mi padre se sentó en la cama. Se sobó varias veces las piernas e intentó pararse, pero perdió el equilibrio. Tuvo que sentarse de nuevo. Me acerqué presurosamente y lo cogí del brazo, para servir como soporte. Tal vez tienes que descansar aún más, papá. Hace muy poco estuviste inconsciente, le sugerí. Necesito pararme, me respondió mientras agarraba fuertemente mi brazo. Se impulsaba con él y lograba ponerse de pie. Mi madre regresó con un cuadro que mostraba un jarrón con 4 girasoles muy parecido a una obra de Van Gogh. Nunca logré entender ese amor que mi padre sentía por el arte. ¿Cómo podía quedarse horas viendo un cuadro de Turner o de Dalí?
Al ver una pintura de Kandinsky, ¿cómo podía exclamar que era una de las cosas más bellas que había visto en su vida? No explicaba a mis hermanos y a mí cuando éramos niños que él realmente sentía amor por esas obras. Intenté enfocarme y observar lo que mi padre veía en el cuadro de Composición 8 de Kandinsky, pero no lo logré. Pensaba que lo único que tenía al frente eran rayas de colores, algunos círculos, imágenes sobrepuestas. Era inútil tratar de entender que algo así podría causar amor. Ponlo contra la pared, pidió mi padre apuntando al frente. Mi madre me dirigió una mirada confusa, pero luego llevó a cabo la petición. Nos paramos uno a cada lado de mi padre en silencio, viendo ese cuadro atentamente. Antes nos habría hablado de la vida del color, de la combinación armónica de cada pincelada. Esta vez caminó unos pasos hacia el cuadro, se agachó, movió la cabeza de lado a lado como quisiera tener diversas perspectivas de la pintura. Se acercó aún más, se agachó de nuevo, pasó una mano por el cuadro como si quisiera palpar la textura de los colores, se levantó y volteó hacia nosotros. Es solo un cuadro, nos dijo lentamente. Es solo pintura sobre un lienzo, nada más. Papá, te debes sentir confundido. Las personas que despiertan con diserpo tienen problemas para captar la nueva forma de pensar. Acuéstate de nuevo, por favor. Descansa y poco a poco retomarás tu vida. Siento un vacío, dijo mi padre intentando fruncir el sueño. Un vacío que quisiera llenar de cólera y frustración, pero no puedo. Échate, papá. Tranquilo. Estiré mi mano hacia él. Debería tener miedo. Se acercó lentamente hacia mí. Debería sentir pena. Acostado de nuevo parecía un niño que recién se enteraba que Santa Claus o el hada de los dientes no existían. Llamé a mis hermanos, quienes vivían en esa ciudad gótica y costera. Me confirmaron que iban a tomar el primer tren de vuelta a su ciudad natal. También llamé a mi novia. Ella quiso ir en ese mismo momento a la casa de mis padres, pero le pedí que no lo hicieran, ya que prefería, supongo, que solo la familia inmediata de mi padre esté presente. Mi padre era hijo único y los hermanos de mi madre vivían en el extranjero. Solo tenía dos amigos, maestros de la escuela donde él trabajó como profesor de arte hasta el día de su jubilación. Ellos me dijeron que preferían no visitarlo, ya que tenían miedo de ser contagiados. ¿Te traigo la comida a la cama, papá? No estoy enfermo, puedo comer como una persona normal en el comedor. Aunque pensé que esas palabras eran un reclamo, la cara de mi padre no expresaba tal intención. Solo pude observar en sus ojos una pequeña confusión, como si no estuviera seguro del significado de lo que salía de su boca. Mi madre cocinó pasta a la boloñesa, uno de los platos favoritos de mi padre. Recuerdo cómo enroscó velozmente la pasta en el tenedor y se la llevó a la boca. Masticó unas cuantas veces y detuvo bruscamente. Mi madre y yo también dejamos de comer al ver su reacción. Estaba con la boca llena, pero inmóvil. Sus ojos se movían de lado a lado como si quisieras buscar algo. Su respiración era lenta. Sabe a pasta boloñesa, dijo al pasar la comida. ¿Pero te gusta? Le pregunté. Sabe a pasta de la boloñesa. Sabe como siempre ha sabido. Dejó los cubiertos sobre la mesa y se apoyó en el respaldar de la silla. Pero eso, ¿qué quiere decir? Este platillo siempre ha sido uno de tus favoritos, le dije. Lo sé, se llevó una mano a la frente. Reconozco el sabor, me gusta, aspiraba fuertemente. Pero hay algo que no está bien. Algo falta, no sé. Alejó lentamente el plato. Mi madre se quedó inmóvil. Una lágrima recorrió su mejilla y luego otra. Mi padre estiró su mano dubitamente hacia la de ella y la acarició suavemente. Mi madre se tranquilizó un poco. Todo va a estar bien, le dijo mi padre con una sonrisa forzada, mecánica. Parecía que detrás de esos labios y esa piel no existían músculos ni tendones, solo se mantenían pequeños engranajes oxidados que gastaban la poca energía que quedaba. No era tristeza lo que sentí al ver a mi padre así. Tal vez era desconcierto. Lo que más me afectó fue el estado de mi madre. Quise a mi madre hasta el final y siempre supe que ella quiso muchísimo a sus hijos. Tal vez aún nos quiera, no lo sé, pero desde la adolescencia tengo claro que mis hermanos y yo siempre nos ubicamos en un segundo plano. Mi madre vivió por mi padre. Él fue la razón de su existencia. Ahora sé que mi padre también amaba a mi madre, pero no tanto como amaba el arte.
Mis hermanos llegaron al día siguiente, vinieron en coche, ya que cancelaron todos los trenes. Yo era el hermano del medio. Fuimos muy unidos. De jóvenes salíamos juntos, íbamos al parque a jugar fútbol. Cada año hacíamos un viaje, pero todo cambió cuando se mudaron a otra ciudad. Aunque estaban a solo 4 horas en tren, poco a poco dejamos de estar en contacto. A- Antes de Diserpo solo nos llevábamos una vez al mes y de vez en cuando nos enviábamos un correo electrónico. Ahora no sé nada de ellos, nada desde que hace 2 semanas. No sé si están vivos o muertos, no sé si seguirán con sus familias, estarán reclutados o algo peor. Mi padre estaba echado en su cama y mi hermano mayor lo abrazó con fuerza. Le devolvió el abrazo, pero se notaba su incomodidad. ¿Cómo te sientes?, le preguntó con una mano sobre su hombro. Se sentó en la cama. Bien, aunque todo me es insípido. Ya no veo el alma de las cosas, dijo. Mi hermano levantó la mano de su hombro y asintió con la cabeza. Pero yo sabía que él no había entendido lo que mi padre le dijo. Luego vino el abrazo de mi hermano menor, quien siempre imitaba al mayor. Todos siempre preguntan por ti en la familia, papá. Están preocupados. Hubieran venido si no fuera porque los viajes en tiempos de pandemia no son recomendables, le dijo. Mi padre no le respondió. Todos nos sentamos en la sala y pretendimos tener una charla cotidiana. Mis hermanos hablaron sobre sus hijos, yo hablé sobre el trabajo y sobre la novela que nunca pude crear. Una de las razones por las que quise ser periodista fue para escribir. Mencioné a mi novia y todo lo que ocurría en las ciudades por Diserpo. El ambiente se puso un poco tenso cuando mi hermano menor comentó que los suicidios de los infectados se normalizaron. Incluso él vio cómo una persona se lanzó de un edificio de más de 20 pisos. Mi hermano mayor y yo lo mirábamos acusadoramente. Se percató de su desatino. Su cara se tornó muy blanca y se hundió en el asiento, como lo hacíamos de jóvenes después de cenar. Fuimos al parque ubicado a unas manzanas del piso. Mi hermano menor y yo nos sentamos en una banca. Mi hermano mayor se mantuvo de pie al frente de nosotros. Lo primero es que nuestra madre duerme en mi cuarto, comenzó mi hermano mayor, el doctor, el autodenominado líder de la familia. De esta forma vamos a reducir algo de posibilidad de contagio entre ellos. Aún no se tiene claro cómo se contagia, ¿verdad?, le pregunté. Prácticamente ya se sabe, es por continuidad de contacto. Si esporas entran constantemente por tu sistema respiratorio, contraes la enfermedad. No es un virus normal, tiene que ingresar varias veces al organismo. Y aparte de hacer que duerman en cuartos diferentes, ¿qué más se puede hacer?, preguntó mi hermano menor. Pues necesitamos monitorear muy de cerca su comportamiento, respondió mirándome fijamente. Hay grandes diferencias en cómo reaccionan las personas infectadas. Como saben, unas deciden quitarse la vida, otras se quedan meditabundas, como desconectadas. Hay quienes comienzan a loquearse y a hacer cosas descabelladas. Tenemos que estar alertas para saber qué tipo de infectado es nuestro padre. Supongo que cuando dices tenemos te refieres a que tengo que hacerlo yo, le dije. A ver, enderezó su postura. Yo tengo mi vida en otra ciudad. Él también. Tú eres el único que vive aquí. Nosotros no podemos abandonar nuestros trabajos y a nuestras familias. Obviamente estamos preocupados por su salud, pero tampoco hay muchas cosas que podamos hacer. Además, lo único que tendrías que hacer es ir a visitarlo unas 3 o 4 veces por semana. Tampoco es un gran sacrificio. ¿Y cuando estén listas las unidades de contención? Creo que para ese entonces ya habrá una cura. De eso no te preocupes, respondió cruzando los brazos. No le respondí. Nunca la hacía cuando él daba ese tipo de órdenes. Simplemente la miré con cara desganada y algo desinteresada. Durante el regreso al piso solo intercambiamos un par de palabras. ¿Ya habrá una cura?, repetí mentalmente, intuyendo que eso era un sueño de opio. Esa noche dormí en el cuarto que utilicé desde que nací hasta que me mudé a mi propio piso a los 24 años. Lo compartía con mi hermano menor. En esa ocasión los tres dormíamos en la misma habitación, para que mi madre pudiese utilizar la restante. Al día siguiente, el mayor fue a visitar a unos amigos. Yo regresé con mi novia, y el menor se quedó con mis padres.
Cuando regresé, este me contó que mi padre se había quedado todo el día viendo un lienzo en blanco. Entré al atelier y me acerqué a mi padre. Se veía confundido. Al lado suyo encontré una paleta con colores y un pincel. Estaba sentado, ligeramente jorobado, con las manos cruzadas. Tuve que llamarlo varias veces hasta que desprendió su mirada del lienzo y la dirigió hacia mi rostro. ¿Cómo te sientes? Perdido, hijo, perdido. ¿A qué te refieres, papá? No puedo pintar. No sé qué pintar. Poco a poco, papá. Supongo que tienes que comenzar con algo sencillo. A ti te encantan pintar frutas. Ya lo intenté, pero no puedo. ¿Es algo con tu visión? ¿Tienes problemas para ver los colores? No, no es eso. Puedo ver que una sandía es verde o que una manzana es roja y podría copiar estos colores y formas sobre el lienzo, pero no lo puedo hacer porque se quedó en silencio varios segundos. No puedo captar su belleza. ¿A qué te refieres? La belleza, hijo, todo objeto tiene belleza. Es el resultado de cómo sus colores combinan con el entorno, cómo sus sombras juegan con las figuras y las figuras con las sombras, cómo las texturas moldean la personalidad de las cosas. Todo es un baile, todos los elementos bailan. El artista tiene que grabar o representar este baile. No a los danzantes, al baile. Alzó ligeramente su voz, por su mirada seguía inexpresiva. Pero ahora solo veo elementos, a los danzantes, pero están quietos, no hay movimiento, no hay ni música, la cosa ya no tiene alma. En ese momento no le entendí. Tal vez ahora sigo sin hacerlo. Puse mi mano sobre su hombro. Decidí dejar de indagar, ya que sabía que no me iba a ayudar a entenderle mejor. Me está doliendo los dedos, me arden los ojos por mi larga exposición a la computadora. He escuchado un par de gritos afuera de mi ventana.